Señores alumnos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la rotación de neurocirugía. La rotación de neurocirugía son 8 clases, como ya saben ustedes, y el examen. Ya tienen su distribución por sedes. Y el día de hoy vamos a hacer la clase de hipertensión endocraniana y un recuadro anatomofuncional de algunos aspectos muy importantes que hay que considerar, ¿ya? Que no deben olvidarlos nunca. Vamos a tratar de las clases darles lo que deben saber, lo que deben recordar, lo que deben conocer. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta, con toda confianza pueden interrumpir, no tengo ningún problema. No hay ningún problema. Preguntan con toda confianza. La clase de hoy día es hipertensión ucraniana. La de mañana es hidrocefalia. El próximo jueves hacemos patología vascular cerebral. El viernes próximo hacemos neuropediatría, patología de los niños, neuroquirúrgica. Bien, ¿quién es el delegado del grupo de toda la rotación? ¿Cómo se llama el delegado? ¿Qué alumno es? ¿No tienen delegado? ¿Aló? Creo que no tenemos, doctor. ¿No tienen delegado de toda la rotación? De esta segunda rotación no tienen. ¿No tienen? ¿No han nominado a ninguno? Bueno, sería bueno que lo hagan. O en todo caso, a través de Lucero Tafur, que es la delegada de mi grupo, le haría llegar la información a ustedes de las clases para que las compartan con todos. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a ver eso. Bien, ya hay 16 alumnos, son 26 creo en el grupo. Bien, compartir la pantalla. ¿Se ve? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí se ve y sí se escucha, doctor. Ok, gracias. Vamos a ver la primera clase sobre anatomía microquirúrgica cerebral y algunos aspectos del neurodiagnóstico. ¿Ya? La
preocupación por lo que pasa dentro del cráneo es muy antigua. Se ha dado tanto en Europa como en América. En las culturas neolíticas, cromañones se han encontrado, hay restos incluso trepanados de los neandertales. Y aquí en América Latina se han encontrado pues en famosos paracas y muchas culturas que han hecho trepanaciones y han recurrido a múltiples aditamentos como este tumi, por ejemplo, para hacer estas incisiones. Y en la Edad Media en Europa se ha hecho estos aditamentos en forma de, digamos, como tuercas, que lo único que hacen es hacer trefinación. Acá en latín llaman cerebro, ¿no? Pero es trefinación, o sea, hacer un hueco, un hoyo. Y tengan ustedes la evidencia de que actualmente se sigue usando este, yo he usado este, o sea, se siguen usando, no hay ningún problema. Se sigue haciendo trepanación con múltiples aparatitos, ¿no? Desde un pedernal hasta un tumi, estos aparatos de trefinación que son muy usados todavía en algunos lugares. Por ejemplo, esta fresa, cuando se amplía más grande, más o menos de 6 centímetros, se llama fresa de Galt. La usamos nosotros. Y miren ustedes acá, ha crecido el hueso en estas personas que han sido trepanadas hace muchos años. Entonces, la cirugía cerebral ha tenido múltiples aplicaciones y ha ido creciendo. Más o menos se sabe de algunas cirugías de 1860, más o menos, que ya han ido incrementándose con mayor fuerza a partir de Cushing en 1902, más o menos. Entonces, a la fecha, ya la cirugía se ha complejizado tanto que una sala de neurocirugía mínimo debe tener un microscopio quirúrgico, una silla cómoda para el neurocirujano, porque son operaciones largas que requieren mucha, digamos, tranquilidad y bastante tranquilidad de espíritu para el cirujano, para que no haya temblor, para que no lesione las microestructuras. Una buena máquina de anestesia, un neuroanestesiólogo, un experto en usar anestesia para el cerebro, para que no se hinche, no se salga el cerebro. Neuromonitoreo, o sea, neuromonitoreo fisiológico, algunas constantes fisiológicas como ese movimiento, el lenguaje, diferentes constantes fisiológicas que son útiles, el CO2, etcétera, ¿no? Después tener una mesa quirúrgica donde están todos los instrumentos que se utilizan para la trepanación. Equipos de succión también para aspirar, para que el campo esté limpio, para que no haya sangre en el campo. Y bueno, cuando hacemos neurooncología, o sea, cuando hacemos cirugía oncológica cerebral, tenemos que tener todo esto a la mano, miren ustedes, un equipo completo para hacer cirugía radical, o sea, para sacar todo el tumor. ¿Qué hacemos uso? Hacemos pues neuronavegación, estereotaxia, a veces colocamos quimioterápicos in situ, utilizamos el endoscopio, o sea, lo que se utiliza para el estómago, para los estudios de video, también se usa en el cerebro. La primera endoscopía en el mundo se la hizo Walter Dandy en 1910, me parece. Hizo una endoscopía con un cistoscopio, 1910, 1912, por ahí. Acá en Lima, en el Hospital Rebagliati, hicimos la primera endoscopía en el año 1984 con Morales Landeo, con un cistoscopio pediátrico. Hicimos una endoscopía diagnóstica, no terapéutica, sino diagnóstica. O sea, y ahora tenemos un endoscopio, porque no es cistoscopio, no es un neuroendoscopio, flexible, o sea, incluso no es rígido, sino es flexible, que permite trabajar adecuadamente. También se hace craneotomías de despiertos, cirugías de pacientes despiertos, con monitoreo cortical para ver qué partes del cerebro están comprometidas por la lesión, qué partes deben dañarse. Incluso hacemos imágenes transoperatorias, pero se necesita en algunos lugares, y lo están haciendo, imágenes intraoperatorias. Ya está en trabajo el resonador portátil. En Lima ya tenemos el tomógrafo portátil.
Tenemos el equipo de ultrasonido para en sala hacer ecografías, hacer ultrasonografía en sala. Y cuando vamos a extirpar tumores muy vascularizados o lesiones vascularizadas como malformaciones, aneurismas, usamos la fluoresceína del 5-ala, que se llama así, para la guía del tumor. O sea, es una tinción especial, ya hablé con alanina, que ayuda, pues, se pinta el tumor y se reseca todo el tumor, es una región máxima. Este fármaco no hay en el Perú, no ha sido calificado todavía por la Comisión de Drogas, pero usamos la fluoresceína, que da el mismo objeto, ¿no? Igual la fluoresceína la usamos para problemas vasculares, con mucho éxito, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Seguimos trabajando con eso. La cirugía es bien complicada. Se necesita que el enfermo no tosa, que esté bien sedado, que esté bien fijo y básicamente que no se mueva. Porque si se mueve malogra todo, pues se destroza el cerebro. Para eso utilizamos un cabezal de 3 puntas. Este es ya intraoperatorio, menos este cabezal de 3 puntas. Con 3 puntas, lo clavan ahí, lo fijan en el espacio, se coloca bien, cabezal de Mayfield se llama esto, y lo usamos en sala de operaciones. Están los equipos de monitoreo, bien fijo y con una zona limpia. Antes rasurábamos todo el cuero cabelludo, ahora no se utiliza, solamente se rasura la parte que se va a operar. No hay problema. Acá, bueno, se ha rasurado todo, se va a operar la fosa posterior, acá está la incisión, se tiñe, se pinta con es un aparato, tipo de tinción especial para la piel, lápiz dermográfico se llama, que no se borran. Entonces permiten que uno hace el trazado y, bueno, haga pues, su cirugía, ¿no? En este caso, por ejemplo, el enfermo está en decúbito dorsal con la cabeza lateralizada y un poco hacia atrás. Esta probablemente es una cirugía de aneurisma con una incisión terional, ¿no? Fronto, parieto temporal, ¿no? O en el caso, en una posición lateral, se llama park bench, así se llama, como cuando alguien está durmiendo en un banco, bien con mucho cuidado en la axila para no lesionar el plexo braquial y la cabeza especialmente puesta para hacer una cirugía de la fosa posterior. Esta es la típica incisión que se usa para hacer la cirugía del trigémino, la cirugía facial, de los nervios que están en el ángulo pontocerebeloso, ¿ya? Este es el microscopio, pero es un microscopio un poco pasado de moda, ya no es el microscopio que tenemos, está empotrado en el techo. El microscopio se empieza a usar en neurocirugía desde el año 1965. Fue una idea de Yazargil de amplificar un microscopio así como los que se usa, lo usa el laboratorista, pues el patólogo grande, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, para operar, ¿qué tenemos? El microscopio con su aparato de visión, más o menos 30 aumentos. Tenemos un craneótomo, es un craneótomo, ¿no? Un aspirador que está aspirando acá, pues está disecando y aspirando. Tiene un bipolar, diferentes materiales para usar, ¿no? En fin, o sea, todo es automatizado. Y tenemos después de todo, en el hospital realmente tenemos de todo. Claro que quisiéramos tener mucho más, pero ahí vamos. Bueno, desde el punto de vista de microcirugía, se ha enfatizado bastante que el neurocirujano debe conocer la microanatomía. Debe conocer los surcos, las áreas nobles, los lóbulos parietales, en fin, toda la microanatomía que hemos estudiado nosotros en macro, pero aquí en micro. O sea, ir profundizando cada vez más, de forma tal que podemos ver las estructuras más profundas, ¿no? Ven ustedes acá, estos son cortes gruesos, las vías blancas, los ventrículos. La idea es familiarizarse con esas estructuras profundas, la vascularización de toda la zona del polígono de Willis. Acá, por ejemplo, tenemos al nervio óptico, la carótida, A1, la bifurcación de la carótida, M1. O sea, tenemos realmente que ir viendo de qué forma podemos, M1, acá está la comunicante anterior, A1, ¿no? Entonces, tenemos que ir haciendo estudios cada vez más profundos. Estos estudios se han hecho en otros lugares, ¿no? Pero acá en el hospital hemos tenido unos talleres donde se agarra pues, una cabeza y se diseca, ¿no? Parte por parte para ir teniendo esa sensación. Pero existen CDs estereoscópicos, o sea, para ver en tridimensión y en 2 planos,
los distintos trabajos que hay sobre arterias, sobre abordajes, para no cometer errores. Miren, por ejemplo, acá miren ustedes, acá tenemos toda la distribución arterial y venosa, está conservada adecuadamente. Toda la distribución arterial, hasta los vasos finitos. Estos son trabajos especiales con diluciones especiales de la cera. Este Rotom, se conoce rápido. Ven ustedes la diferencia entre este tipo de trabajo y este que es de Albert Rotom. En el Rotom se ve bien claro lo que vemos en sala. Por ejemplo, este es un abordaje mirando de frente. Acá tenemos la lámina terminalis. Por acá se entra el tercer ventrículo. Acá tenemos el quiasma, acá tenemos el tallo hipoficiario, acá tenemos el nervio óptico, la carótida, el nervio olfatorio. Acá tenemos la bifurcación de la carótida. O sea, vemos las dos carótidas, derecha e izquierda. O sea, igualito se ve. Es que metérselo en la cabeza de tal forma que ya forma parte de un esquema cerebral donde cada uno tiene su sitio, cada arteria tiene su lugar, para no equivocarse. Entonces, es una visión antero-posterior, digamos, un abordaje bifrontal, mirándolo de la nariz hacia atrás, ¿no? Acá estaría la nariz hacia atrás, ahí se ve clarito. Este es un abordaje terional, o sea, de costado, donde se vea, igualito se ve en sala, digamos, está, digamos, mentalizado. Eso no es de Rotom, pero nos permite ver los trayectos especiales que debemos tener para no cometer errores, meternos en la cabeza cada ramita, cada arterita, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos A1, acá está la carótida, se bifurca en dos, A1, la comunicante anterior, A1 del otro lado. Pero es importante tener en cuenta que acá hay una arterita, por ejemplo, la arteria recurrente de Hübner, que tiene en la cabeza, que son sus ramas que penetran hasta el tálamo, ¿no? Igual las venas. Las venas es otra parte importante de la anatomía humana. Nosotros no podemos, el neurocirujano le tiene más miedo a una vena que a una arteria. Se rasga una vena y provoca una hemorragia. Las venas son de temer, de temer. Nos traen malos resultados. Así como se ve la región supratentorial, también vemos la región infratentorial. En el tentorio, debajo del tentorio tenemos pues el cerebelo, el tronco encefálico. Que tienen ustedes acá, la pirámide, los lóbulos laterales, el cerebelo, ¿no? El cuarto ventrículo. Se quita todo, hasta el pedúnculo medio, superior, inferior, el cuarto ventrículo, todo el aspecto venoso. Todos son trabajos de Rotom que permiten conocer adecuadamente para poder hacer la cirugía de la fosa posterior, que es muy delicada. Acá el paquete venoso, que es bien difícil, hay que conocerlo de memoria para hacer la cirugía de la pineal, la cirugía infrasupracerebelosa, en fin. Esta es la cirugía más complicada que existe. Entre los estudios diagnósticos de neurodiagnóstico que complementan esta visión de la microcirugía, tenemos la arteriografía. La arteriografía permite ver los vasos. Entonces, nosotros tenemos que el arteriograma o la panarteriografía permite ver las ramas arteriales, el flush, o sea, digamos, las arteriolas, todo el lecho, y la parte de salida, o sea, las venas, permite tener un venograma, o sea, conocer el flujo venoso, o sea, el venograma, una geografía venosa. En cuanto al trayecto arterial, son importantes para nosotros para ver la patología vascular, neurismática, malformaciones arteriovenosas, básicamente, ¿no? Disecciones de arteria, en fin, toda la patología vascular, ¿ya? Otro estudio también útil es la tomografía. En la tomografía, múltiples fases, donde nosotros tenemos que ver con la densidad. La tomografía trabaja con la densidad. Escuchen bien esto, trabaja con la densidad. Por eso se llama tomodensitómetro. No se llama, en Europa, creo que en Francia le dicen densitometría, no le dicen tomógrafo, densitómetro, porque trabaja con la densidad, por eso es densitómetro. ¿Y qué ven ustedes de densidad? De densidad, miren ustedes, el hueso. El hueso es recontra hiperdenso, es blanco. Es como 1000 unidades Hounsfield. Es blanco, es el hueso. El parénquima cerebral, que más o menos como 30, 40.
Y el líquido halogenado creo es 5, porque el agua es 1. Entonces, esa es la densidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, de acuerdo a eso se ve zonas hipodensas o zonas densas. Las zonas hiperdensas por excelencia son hemorrágicas. ¿Y por qué se ve hiperdenso? Porque hay hemoglobina. Y la hemoglobina es fierro. En el fondo tiene el núcleo M, tiene un núcleo fierro. Igual que el calcio del hueso. Entonces, el calcio se ve recontra hiperdenso. ¿Sí? Y acá se ve un coágulo. Y las áreas hipodensas es donde hay bastante edema. O sea, hay diferencias entre densidades. Hiperdenso y hipodenso. A diferencia de la resonancia trabaja con intensidad. Entonces, en resonancia tenemos que es hiperintenso o hipointenso. Y eso tiene toda relación con el movimiento del protón y el agua, ¿no? Entonces tenemos diferentes fases en resonancia, en T1, T2, FLAIR, tenemos diferentes modalidades de trabajo para ver las imágenes que son hiperintensas o hipointensas, ¿ya? Dependiendo obviamente de lo que está en el fondo, ¿ya? Por ejemplo, hipointenso es la grasa, ¿no? Ven, vamos siguiendo. Acá tienen ustedes una imagen de metástasis. Tienen ustedes tantas metástasis que incontables, ¿no? O un tumor que sale, que es multilobulado. Entonces tenemos acá imágenes que nos van a ayudar a la planificación quirúrgica, tanto supratentorial como infratentorial. Entonces, infratentorial también tenemos en la línea media o en el parénquima cerebral. No sé si ven ustedes acá algunas cosas muy particulares. Por ejemplo, ven acá esta imagen hiperintensa. Esta es una resonancia con diferente intensidad y una zona hipointensa. Eso corresponde a las zonas de la ruptura de la barrera hematoencefálica, producto básicamente y generalmente por un glioblastoma multiforme. Ya, así como hacemos arteriografía con sustancia de contraste a través de la arteria, como hemos visto hace unos minutos, también existe la angioresonancia. La máquina hace la angioresonancia y se ven los vasos. ¿Y qué ventaja tiene la angioresonancia? Que no es invasiva. La resonancia se hace a pacientes que son alérgicos al yodo, porque a la sustancia que se coloca para hacer la arteriografía convencional, que se hace habitualmente, o el contraste de la tomografía, que también es a base de yodo. Entonces, a un paciente que es alérgico al yodo, no se le puede hacer ni arteriografía ni tomografía. Entonces, al alérgico al yodo se le puede hacer resonancia con angioresonancia. El contraste de la angioresonancia, que es el gadolinio, no tiene ningún parentesco con el yodo. Entonces, se hace angioresonancia. Y es bastante útil y muchos casos en la actualidad se ventilan y se ven porque la angioresonancia que se pide para el estudio de un paciente que está normal aparentemente, en forma incidental descubre que tiene un aneurisma y de buen tamaño. Entonces, ahora se encuentran aneurismas incidentales, hallazgos que tienen que tener solución, ¿no? Entonces los pacientes ya tienen una oportunidad de poder ser tratados antes de que se rompa. Entonces ahora tenemos que la angiografía o la angioresonancia nos permite operar pacientes con aneurismas rotos o no rotos. Básicamente no rotos. ¿No? Si le descubre usted a un paciente que tiene un aneurisma de 8 milímetros que se puede romper cualquier rato con una tos, con cualquier pujo, entonces ya viene con su resonancia. Usted lo programa y lo opera y sí, le resuelve el problema. Bueno, son unas ventajas, pues ahora ha aumentado y eso antes no había. Acá tenemos una angioresonancia. Y dentro de las bondades de la resonancia, que es un montón, la angioresonancia como estudio pues, nos ofrece las imágenes en T1, en T2, en FLAIR, nos ofrece la difusión, nos ofrece la perfusión, y nos ofrece esta imagen valiosísima que se llama espectroscopía, que permite ver los componentes bioquímicos, o sea, los aminoácidos de una masa. Este cuadrado, ven ustedes acá que está cuadrado, se llama voxel. Y este voxel analiza lo que hay acá adentro. ¿Y qué encuentra? Encuentra colina, creatina, N-acetilaspartato. Entonces, estos metabolitos tienen su razón de ser. En una lesión que es básicamente
con gran recambio tisular, con gran recambio celular, que tiene bastante muerte celular, la colina es altísima. Y eso se ve básicamente ¿dónde? Con un glioblastoma. En cambio, si acá solamente existe N-acetil-aspartato, con seguridad ese es un proceso inflamatorio, donde básicamente, por ejemplo, se ven los procesos inflamatorios de tuberculosis, granulomas crónicos, se encuentra el aspartato altísimo. Entonces permite, ayuda a orientar el diagnóstico. Existe otro estudio también que se llama funcional. ¿Qué significa? Que se hace una radiografía funcional, al paciente se le hace mover su dedo, se le hace hablar, y inmediatamente la zona se va pintando, y esa es la zona motora. Y es importante tenerla presente para no dañarla cuando hay la cirugía. Entonces la resonancia funcional ayuda a que no se le haga daño al paciente cuando se está operando. También se ha avanzado bastante con la tractografía. Acá tienen ustedes los tractos, ¿no? Estas son imágenes de resonancia y la tractografía, que permite ver los fascículos nerviosos, los tractos, o sea, el fascículo longitudinal superior, inferior, en fin, todos los fascículos, y ya permiten hacer una cirugía que haga daño al paciente. Acá tienen algunos de ellos, por ejemplo, ¿no? Están los fascículos que se van pintando desde la región temporal, a través del cuerpo calloso, ¿no? Acá tienen la corona radiada, etcétera, ¿no? Son la tractografía que está de moda en estos días para hacer cirugía. Acá tienen una imagen de tractografía con todas las partes del cuerpo calloso, todas las irradiaciones. Y es importante porque permite conocer ahora la tractografía que se hace en Lima, ¿no? Permite tener un pronóstico del paciente. Por ejemplo, si se tiene un paciente en coma y no se sabe qué es lo que tiene pasado, se le hace una tractografía para ver el pronóstico de ese enfermo, qué le ha pasado dentro, qué daño tiene en la región de los axones. O si se tiene un joven, como este es tu caso, son jóvenes de 27, 30 años, están manejando moto a 100 kilómetros, se chocan contra una pared, una piedra, en fin, salen despedidos, eyectados, y en el movimiento rotacional del TEC y el impacto, se rompen los axones. Ven ustedes acá, por ejemplo, esto es normal, pero acá están rotos los axones. Y en la tomografía del paciente y en la resonancia el paciente presenta unos puntitos de sangre en cuerpo calloso y no tiene nada más. Diagnóstico, lesión axonal difusa. Un gran problema para la clínica, el paciente no despierta, está en coma y no tiene hematoma. Planteo de momento, lesión axonal difusa. Y hay que hacer tractografía para ver el pronóstico. Y es frecuente ver esto. Ven ustedes acá, no hay axones, se han cortado los axones. Igual acá, se han cortado los axones, ¿no? Lesión axonal difusa, o sea, diffuse axonal injury. Lesión axonal difusa. No se olviden de ese diagnóstico. Diagnostica con tractografía. Acá tienen un tumor que ha desplazado los axones en la tractografía, ¿no? Igual, una simulación espacial del tumor y cómo va empujando los tractos. Entonces, si no va a operar, no va a venir pues a cortar por acá y corta todo y lesiona todo, ¿no? Tiene que tener bastante serenidad en hacer las cosas. Para eso está esa ayuda informacional que proporcionan pues ahora el neurodiagnóstico, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Aló? Ya hay 21 ya. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Me escucharon? Sí, doctor. Todo claro, Sí, claro. doctor. No, claro. Todo claro. Espero que me digan lo mismo cuando tome el examen. Bien, voy a tomar una foto un segundo a los que han asistido hasta este momento. Eso vale también para la nota práctica. Ajá. Ashley, la primera. Y Yaneli Milagrito es la última.
Sí, diga Joel Vargas. Doctor, una consulta. En ese caso, todas las operaciones que se hagan en un paciente, no hay ninguna excepción en el que el paciente pueda estar prácticamente consciente para evaluar si hay alguna función, o siempre tiene que estar para todas las operaciones inconsciente. Eso depende de las facilidades que tenga cada hospital, pues. Actualmente, depende, cada enfermo es un mundo, pero en general todos los enfermos que están, pues, están anestesiados, están intubados. En general, es lo usual. Pero hay casos en los cuales sí, por las condiciones particulares, se plantea la cirugía despierto, o sea, despierto. Y hay hospitales en el mundo donde prácticamente es de rutina hacerlo despierto, pero es que no. Eso depende de su expertise, depende de un montón de cosas. Y básicamente tener equipos de monitoreo neurofisiológico. Tiene que haber un neurólogo, tiene que haber un montón de aparatos especiales para hacer la cirugía despierto. No es para hacer por hacer nomás. Entonces, por ejemplo, se trata de una lesión, digamos, de 3 centímetros redonda, con edema en el área motora, cerca del lenguaje, identificada perfectamente. Entonces, se le plantea la cirugía despierto. Se ponen los sensores, se ponen todos los electrodos, se utiliza el ecosonógrafo y se llega solamente a la lesión. Y se saca solamente la lesión. Y el enfermo está despierto. Y se le pide que mueva un dedo para ver más o menos, porque uno va tocando, pues no va cerca de la zona motora. Entonces, es todo un protocolo, es una cirugía muy particular. No se puede hacer de rutina, pues a todos, ¿no? Depende de cada caso. Si tenemos, por ejemplo, un tumor grandazo cortical, prácticamente sale pues con el dedo, ¿no? Hay tumores que sacan con el dedo, ya no desea, yo he visto sacar con el dedo, le colocan el dedo, sale como una chancaquita ahí, todito. Eso no debe hacerse, pues, pero he visto hacerlo, ¿no? Lo que se hace ahora es, como vamos a ver en la clase de tumores, hacer un cortecito, una incisión, hacer un debulking que se llama, o sea, sacar el corazón, sacar el core, o sea, la mordida de ratón que llamamos el piecemeal, se come todo el centro, todito, se come, y queda la cortecita de la cascarita, entonces eso cae como una cortina, se derrite y sale todito. Y saca todo el tumor, sin necesidad de estar lesionando absolutamente ninguna vena, ningún vasito, sale limpio, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Doctor, Sí. buenas tardes. ¿Y cuál sería el fin de realizar una cirugía con el paciente despierto? Garantizarle que no se le haga más daño, pues hija. Porque imagínate, si tú entras caminando y tienes una lesión en el área motora, que por mala suerte está comprimiendo la zona motora que tiene relación con la pierna, si se te hace despierto se va a cuidar que no se te va a cortar, pues inmediatamente los electrodos avisan. Entonces la finalidad es no hacer más daño, o sea, simplemente se saca lo que corresponde, nada más. Mira, una de las causas, te voy a contar una anécdota de un colega. Este doctor es cubano, famosísimo cubano, de los años 80, 70. Este colega operaba todas las malformaciones que le llegaban a su mano, pero operaba pues cosas que no debía. Y cuando hizo su revisión clínica, tenía 2 casos que habían quedado monoplégicos, o sea, habían perdido el movimiento de la pierna, total. Y esos 2 pacientes le valoraban su casuística. Y él en las reuniones se lamentaba. Roberto de los Heros se llamaba el famoso médico. Decía, si yo hubiera conocido la clasificación de Robert Spessler, que vamos a ver cuando hagamos MAB la próxima clase, yo no los opero. ¿Por qué? Porque esos 2 que me han valorado la casuística con su plegia. Porque no es dable, pues, que un paciente entre caminando y salga cojo, ¿no?
esa es la autocrítica que tiene el neurocirujano con su trabajo. No es permitible, no es dable, ¿no? Que uno entre caminando y salga cojo. Es hacer daño, pues, ¿no? Iatrogenia, o sea, no. En neurocirugía no se permite eso. O sea, uno tiene que salir mejor de lo que entró o igual. No mal. ¿Me entienden? Entonces, ese es el objetivo de nuestro trabajo. Seleccionar cada caso, cada paciente para hacer cada procedimiento estrictamente lo que necesita. Sin hacerle más daño, por supuesto. Para eso se hace el monitoreo neurofisiológico. ¿Ya? Sí, estaba preguntando una asistente a una alumna. Sí, Marilu, te escucho. No, era una pregunta. Lo que pasa es que cuando usted estaba tomando lista, mi internet cayó y justo en su screenshot sale que abandoné la sesión, más bien. Pero ya estaba de vuelta con la clase. Ya, te tomaremos en cuenta. Voy a anotarte. ¿Alguna pregunta más? Ya, seguimos con la clase entonces. Vamos con la segunda parte. Vamos a ver. Muy bien. Tiene ustedes el cerebro. Una pintura sobreimpuesta de Miguel Ángel, ¿no? Bien, vamos a ver sobre hipertensión endocraniana. ¿Qué es la hipertensión endocraniana? Es una doctrina que la pasó Monro y Kelly en diferentes años, ¿no? Pero Monro la hizo en 1783 en Edimburgo, y Kelly la hizo en 1820 y nunca se conocieron, ni sabían quién era. ¿Ya? En el momento, esta doctrina de la hipertensión endocraniana nos habla de que en el cerebro hay tres elementos importantísimos, que son el tejido cerebral, la sangre, o sea, tanto arterial como venosa, y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, estos líquidos, están en un compartimento inextensible, un compartimento durísimo como es el cráneo, en el cual cualquier incremento de la presión es el resultado pues de un intento de forzar el exceso de volumen que es nuevo. Por ejemplo, si le crece un tumor al paciente, la presión inicial que había de su cantidad de cerebro, de su cantidad de sangre, de su cantidad de LCR es de 11 milímetros. Pero al crecer esa nueva masa en esa caja cerrada, entonces va creciendo ese nuevo volumen. Entonces hace presión y justamente la fuerza que hacen para botar ese volumen que es nuevo, pues no, aumenta la presión dentro. ¿Ya? Eso lo entendemos, por ejemplo, acá. Acá tenemos, en condiciones normales, tejido cerebral, sangre arterial, sangre venosa, líquido cefalorraquídeo. Y tiene una presión aproximadamente de 10, más o menos, ¿no? 8, 10 milímetros de mercurio. Pero de repente aparece una masa, o edema. Esta masa comprime, aprieta, porque es nueva, en la misma caja, que no estaba antes, ¿no? Entonces, esta masa, al cerebro no lo va a apretar más de lo que puede, ¿no? Entonces, aprieta al que se deja, al que sale más rápido. ¿Quién sale más rápido? El líquido cefalorraquídeo. Después le sigue la sangre venosa. Pero si la masa sigue creciendo, ya no tiene más líquido ni sangre que botar, ya no deja, aprieta la sangre. O sea, ya no entra sangre. Cuando nosotros hacíamos arteriografías carotídeas hace muchos años, hacíamos una punción a la carótida y colocamos sustancia de contraste. Si el paciente estaba con malas condiciones, tenía un coagulazo en la cabeza y tenía una hipertensión severa, nosotros inyectábamos por la carótida un contraste. Era tal la presión dentro del cráneo que el contraste no entraba. Llegaba al cuello y ahí se regresaba. O sea, la presión es brutal, brutal. En algunos casos sobrepasa o igual a la presión arterial sistémica. Miren lo que estoy hablando, presión arterial sistémica. ¿Ya? Entonces, normalmente tenemos una presión de 10 a 15,
pero desde el punto de vista clínico se considera que no debe ser mayor de 20 milímetros de mercurio. En los niños es un poco menos, en los neonatos igual. Pero hay una ecuación de oro, una ecuación que deben saber y conocerla bien, que es que la presión de perfusión cerebral debe ser igual a la presión arterial media menos la presión intracraneana. Menos la presión intracraneana. Generalmente una presión arterial media está entre 80 y 90. Si tiene una PIC de 20, bueno, pues más o menos la presión de perfusión cerebral estará en 85, 75. Pero nunca debe ser menor de 50. Nunca debe ser menor de 50. Pero si tenemos un paciente hipotenso, o sea que por alguna razón está con la presión baja, y su presión arterial media es 60, porque está hipotenso, pues por eso es mala la hipotensión, por eso es malo que baje la presión arterial, tiene que subir la presión arterial. Entonces, si está hipotenso y tiene una presión de 11, entonces resten ustedes. La presión es menor a 50, ya hace daño. Eso lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Ya el paciente tiene clínica. Por eso, debemos recordar siempre que la cavidad rígida cerebral es inextensible, pues el contenido no se va a comprimir. Entonces, cualquier presión extra crea una interacción ahí. Hay mecanismos que amortiguan esto, pero se agotan. Agotan porque la masa sigue creciendo. Esta es una masa, por ejemplo, miren ustedes, un coágulo ahí. ¿Y qué problemas tiene este coágulo? O sea, la fuerza del coágulo, ¿qué hace? Miren lo que hace. Primero aplasta el ventrículo. Acá está más o menos patente, acá ya no. O sea, la fuerza que hace es tal que lo aplasta. No hay surcos. Los ha borrado los surcos. Ejerce una presión. Eso se llama hipertensión endocraniana. Y eso es malo. Eso lo mata al enfermo. Por eso tenemos que luchar contra eso, porque esta es una causa curable. La masa que crece crea una presión. Y esa presión, de alguna forma se compensa, pues, ¿no? ¿Cómo se compensa? Evacuando líquido cefalorraquídeo, evacuando sangre, incluso distorsionándose, herniándose de una forma, tratando de aguantar, pero llega un momento donde ya no da más. Y ven ustedes acá. Cuando ya no da más, se quiebra. Inmediatamente sube la PIC. O sea, los mecanismos de amortiguación paran. Y ¡frum! Se quiebra. Porque la masa ya excede totalmente los mecanismos de compensación. El paciente se descompensa. ¿Ya? Acá tienen ustedes la misma figura con agua, pues ven ustedes acá el líquido cefalorraquídeo, la sangre venosa, el cerebro, el volumen. Aparece la masa. Lo primero que hace es eliminar líquido cefalorraquídeo y eliminar sangre venosa. Pero llega un momento donde ya no puede compensar eliminando eso y se descompensa. Entonces la PIC se dispara, pero miren la masa, la cantidad de masa. La cantidad de cerebro es la misma. La cantidad de arteria baja un poquito, pero lo otro sí ya no hay. ¿Y cómo se ve eso? Eso se ve en la tomografía. En la tomografía se ve mecanismos, vamos a ver después, de qué es lo que se ve en la tomo. En la tomo, primero, los ventrículos están torcidos. O sea, no hay ventrículos, desaparecen. Segundo, la línea media se va a un lado. Si la masa es derecha, la línea media se va a la izquierda. Si la línea media es izquierda, la línea media se va a la derecha. O sea, se desplaza la línea media. Desaparecen las cisternas, desaparecen los surcos. ¿Por qué? Porque ya no hay agua, pues ya lo aplasta todo, lo aplasta de tal forma que ya no hay líquido. Y ahí uno dice, algo está mal. ¿Ya? Es importante recordar eso. En cuanto al flujo sanguíneo cerebral, nosotros tenemos una cantidad de mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Si esto empieza a bajar, el flujo sanguíneo cerebral, si empieza a bajar, dijimos que debía ser la presión de perfusión cerebral por encima de 60, bueno, por 50. Bueno, el flujo sanguíneo cerebral es diferente a la presión de perfusión cerebral, es distinto. Este es por 100 gramos por minuto. Si está por encima de 60 está normal, pero cuando baja,
empieza la disfunción neurológica, ¿no? Ya tiene estado mental alterado. Si sigue bajando el flujo sanguíneo cerebral, o sea, no llega sangre al cerebro, y hay falla eléctrica. Si baja más, ya falla la bomba iónica, ya no hay bomba de sodio potasio, y hay un edema citotóxico, las células empiezan a morirse. Y si está por menos de 10, ya hay falla metabólica, ya no hay quien lo salve aún. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral es importante, que baja, obviamente, cuando hay hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque no entra sangre, baja el flujo sanguíneo cerebral. Es un mecanismo, digamos, un círculo vicioso. Y al no haber flujo sanguíneo cerebral, no llega oxígeno. Como no llega oxígeno, hay umbrales hipóxicos. ¿Y qué umbrales hipóxicos hay? Tenemos que cuando es menos de 10, prácticamente el encefalograma es plano. Cuando está en 50, está normal, pero a medida que va bajando el oxígeno, se va alterando todo. ¿Ya? Entonces, no se olviden lo que hemos hablado, de que la presión de perfusión cerebral igual a la presión arterial media menos la pica. ¿Ya? Para esto, el cerebro utiliza mecanismos de autorregulación. Con relación a la presión arterial, cuando la presión arterial es muy alta, por encima de 150 milímetros de mercurio, se cierran los vasos. Cuando está por debajo de 50, se abren los vasos. Entonces, nosotros tenemos una autorregulación que funciona en ese rango, pero si sube por encima ya no hay autorregulación, se pierde. Y entonces el paciente sufre. Más o menos acá tratamos de resumirles a ustedes las necesidades básicas fisiológicas del cerebro con relación a su consumo de oxígeno, a sus necesidades de ATP. ¿Para qué? Para trabajo, porque el cerebro trabaja con ATP. O el consumo de glucosa, ¿ya? Y la cantidad de flujo sanguíneo cerebral que necesita la sustancia blanca o la gris. Quien más consume la sustancia gris. ¿Y qué hay en la sustancia gris? Neuronas, ganglios. Es la que más necesita. Entonces, hay que recordar siempre que el flujo sanguíneo cerebral va a ser igual a la presión arterial menos la resistencia vascular en todos los órganos. Eso ya es inamovible, ¿ya? Con la resistencia vascular. Pero la presión de perfusión cerebral, que es diferente, es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Aquí hemos puesto que la presión de perfusión es entre 70 y 90 y la presión arterial media entre 100 y 110. Eso es lo normal, lo habitual, ¿no? Entonces restan pues 100 de menos 2 y tiene usted 80, 90 de... ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que uno busca en la UCI, en la neuro-UCI? Uno busca eso, ¿para qué? Para que el paciente se estabilice. Entonces, a pesar de todas las contingencias que puede tener el paciente, por la autorregulación fisiológica que tiene el cerebro, mantiene un flujo cerebral constante y va variando de acuerdo a las necesidades metabólicas. Eso es algo muy particular en el encéfalo, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral se autorregula con la presión arterial entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Se autorregula, ¿ya? Si es menos de 50 milímetros, como les dije, la presión arterial sistólica cae, se abre, no hay isquemia, hipoxia. Si sube, por encima hay vasoconstricción, se cierra. Al cerrarse, va a haber isquemia y demás, se hincha el cerebro. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo conseguimos la presión arterial media? Bueno, la presión arterial media, hay 3 ecuaciones para usar, que suman la presión arterial media como consecuencia de la sistólica y la diastólica. Cualquiera de las 3 se usan, son iguales. Por ejemplo, 2 por presión arterial sistólica más 1/3 de la sistólica. 2 por la diastólica más 1/3 de la sistólica, ¿no? Hay distintas ecuaciones, ¿no? Para calcular la presión arterial media. Cualquiera es útil.
porque nosotros tenemos con el tensiómetro o con la línea arterial, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La que más usamos ahí en la UCI nosotros es presión arterial diastólica más 1/3 de la sistólica menos la diastólica, es lo más usual. Más o menos sale equivalente las cantidades. Pero lo importante es que la presión arterial media la vamos a obtener nosotros de la sistólica y diastólica que obtenemos con el tensiómetro. Y la PIC, porque la vamos a obtener del monitor de presión. Entonces ahí tenemos ya la presión de perfusión cerebral. Ya sabemos cómo está el cerebro de ese paciente. Eso es lo importante. Y la presión de perfusión cerebral, a pesar de que es el gol estándar para nosotros, todavía tiene nivel 2, no es nivel 1 de evidencia, ¿ya? Pero es lo más importante para el tratamiento, no hay que olvidarse de eso, ¿ya? Y el otro concepto que tenemos que recordar siempre es que el flujo cerebral tiene mecanismos de regulación también con el componente metabólico del CO2. Cuando hay hipercapnia, o sea, cuando hay mucho CO2, hay vasodilatación. Cuando se baja el CO2, hay vasoconstricción. Y esa es una de las cosas que usa el anestesiólogo. Cuando el cerebro de un enfermo estamos operando está hinchado, lo hiperventila, provoca vasoconstricción, entonces se cierra el cerebro, se arruga el cerebro, se deshincha el cerebro. Eso lo usamos con mucha frecuencia en sala. Entonces tenemos autorregión metabólica por la presión y por la viscosidad. Vamos a ver acá los tres mecanismos. El paciente normal, con hipertensión, con el CO2 y con el oxígeno, ¿ya? Esa es la llamada teoría metabólica. Entonces, normalmente el flujo sanguíneo cerebral tiene que ser entre 50 y 100. Es más en la sustancia gris que en la blanca. En la gris están ¿qué? Las neuronas. Entonces, el flujo sanguíneo es mayor en la sustancia gris. Y algo que deben saber ustedes, que es prácticamente el flujo sanguíneo cerebral el 14% del gasto cardíaco, o sea, es una parte importantísima. Entonces, estos valores hay que conocerlos. El flujo sanguíneo cerebral es mayor en los núcleos, en los ganglios, donde está la sustancia gris. Ahí está. ¿Ya? Bueno, lo que ya hablamos antes de que si empieza a bajar la cantidad de flujo sanguíneo cerebral, inmediatamente viene la falla eléctrica, la falla metabólica, se alteran las bombas de sodio y ahí el paciente muere, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ha calculado esto? Por distintas teorías, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral es bien complejo, ¿no? Se hace por Doppler, flujometría, es bastante complicado. Pero es importante saber que nosotros usamos el Doppler transcraniano. ¿Para qué? Para medir el flujo sanguíneo cerebral en la UCI. Miren ustedes si disminuye el oxígeno en la sangre. Si disminuye el oxígeno porque baja el flujo sanguíneo cerebral, o sea, no llega sangre al cerebro, entonces baja el oxígeno, aumenta el ácido láctico. Eso aumenta la osmolaridad, hay más edema cerebral, aumenta el volumen del cerebro y lógicamente eso hace el aumento de la presión cerebral. O sea, crece más porque el cerebro se hincha, pues. Se edematiza, se hincha. Son conceptos que hay que recordarlos siempre. Por eso hay que evitar la hipoxia. Poner oxígeno al paciente, evitar la hipoxia, hacerle gases en sangre, evitar que baje el flujo sanguíneo, mantener una presión arterial sistólica adecuada. Miren ustedes, si la presión arterial media está por encima de 150, se cierra. Si está por debajo de 50, se abre. O sea, no hay movimiento. Pero entre 50 y 150 ahí sí, está obvio, ahí funciona la autorregulación. En cuanto a CO2, cuando hay hipercarbia, o sea, cuando no ventila el enfermo, hay vasodilatación, se hincha el cerebro, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta el volumen, se hincha el cerebro, se edematiza. En cambio, cuando hay hipocardia, o sea, cuando baja, cuando lo hiperventilamos con un tubo, no traigas, se le hiperventila, hay vasoconstricción, baja el flujo sanguíneo y se deshincha el cerebro. Son cosas que hay que hacer, pero no hay que abusar de esto. ¿Por qué? Porque si uno abusa cuando hiperventila mucho al paciente, hay vasoconstricción severa y el paciente tiene problemas. ¿Y cuál es la importancia de todo lo que estamos hablando con relación a la presión
No es algo, digamos, que ya pasó y no hay nada que hacer. No es una causa tratable de deterioro neurológico. Si el paciente se deteriora, lo podemos tratar, se puede tratar, y esa es la razón de ser de nosotros. Por eso es la importancia de esta clase. ¿Por qué? Porque hay que evitar que suba la presión intracraneana, bajo todo aspecto. Acá tienen ustedes un cuadrito como el anterior que les pasé, pero de otra manera. El aumento de la presión intracraneana, por cualquier razón, coágulo, tumor, quiste, baja la presión de perfusión cerebral. Al bajar la presión, hay isquemia. Al haber isquemia, hipoxia. Al haber hipoxia, aumenta el lactato, aumenta el CO2, baja el pH, baja la presión de oxígeno, hay vasodilatación, hay edema cerebral, aumenta el volumen sanguíneo cerebral, aumenta la resistencia vascular y aumenta la pica. Aumenta la pica. Entonces, ese es un círculo vicioso y hay que cortarlo. Hay que cortarlo. Si es un tumor que aumenta la pica, se saca el tumor. Se saca el tumor. Si es hipoxia, hay que darle oxígeno. Hay que darle oxígeno. Entonces, hay que combatir eso. El cuadro clínico de todo lo que les estoy contando desde el punto de vista fisiológico, ¿cuál es? Básicamente es cefalea, náusea, vómitos y edema de papila. Algunos le llaman parálisis del sexto nervio, o sea, por razones de que aumenta la presión en esa zona de donde está el nervio, sexto nervio, en el ligamento petroclinoideo, bueno, hay paresia del sexto nervio. El ojo se va hacia adentro. Pero básicamente cefalea, náusea, vómitos y edema de papila. Ustedes me dirán, edema de papila, ¿cómo lo vemos? Con el oftalmoscopio. En emergencia no hay oftalmoscopio, sí hay, pero lo tiene el oftalmólogo. Sí, pues es una desgracia que así estemos. Porque cuando buscamos el oftalmoscopio en emergencia, está bajo llave. ¿Por qué? Porque es caro, ¿no? Cuando conseguimos que abran y salga la llave, porque la enfermera se fue a su casa, qué sé yo, nos dan el oftalmoscopio, no tiene. Y si conseguimos la pila, no tiene foco. O sea, se lo llevaron el foco. O sea, toda una tragedia. Por eso nosotros preferimos en emergencia, cuando sospechamos hipertensión endocraniana, que lo haga el residente de oftalmología o el oftalmólogo que siempre hay, ¿no? ¿Qué otros síntomas existen? Parecen nervios craneales, hipertensión o hipotensión. Pero lo más importante, y no se olviden nunca de esto, por favor, es que se presenten los pacientes que tienen hipertensión endocraniana, que tengan una hemorragia, tengan cualquier problema craneano de masa, por favor, cualquier problema de masa, la tríada de Cushing. ¿Qué consiste? Hipertensión. El paciente hipertenso. Un joven de 20 años que tiene una hemorragia está con 18, con 14. Hipertenso. Y encima bradicardia, tiene 45, 40 de frecuencia cardíaca. Está bradicárdico. Que no es normal. No debe ser así. Nuestros maestros, entre los cuales está el doctor Morote, cuando pasamos la visita en los 80s, cuando éramos residentes, pasaba y me decía, a él hay que operar. A él hay que ser artero, hay que operar. Me daba 2 o 3. Y me decía, ¿y cómo adivina? Es brujo. Que efectivamente le decía el artero, había que operar. Después me dio el truco. Él mientras conversaba le tomaba el pulso. Iba contando, tenía 38, 40 y tiene hematoma. Nunca fallaba. Y yo también lo uso. Cuando un paciente tiene bradicardia, con seguridad tiene algo en la cabeza. Incluso llegaba a decirnos en son de broma, tenía un cosoma, tiene una cosa grande ahí que estaba matándolo. Hay que evacuarlo. ¿Ya? Entonces, la tríada de Cushing tiene hipertensión bradicardia y trastornos respiratorios, o sea, tiene una respiración boqueante. Y prácticamente estas 3 partes, hipertensión bradicardia y trastorno respiratorio, son la parte final, ya cuando el enfermo está por morir. Ya es la parte, digamos, ya terrible, la parte última. Les he hablado del edema de papila, bueno, para que lo recuerden. El daño cerebral es por hipoxia global y por hernias, porque el cerebro trata de evacuar la masa y se hernia, pues no se va
es necesario que recuerden siempre que la zona de mayor riesgo de enclavamiento, o sea, de muerte, es la región temporal. Nosotros hemos visto muchos pacientes con contusiones temporales, hematomas temporales, morirse por no haber actuado a tiempo. La zona de mayor tiempo. La otra zona de mayor riesgo es la fosa posterior, porque la fosa posterior es chiquita y cualquier masa en esa zona es muy sensible para la alta morbilidad y mortalidad y probablemente enclavamiento amigdaliano. O sea, las amígdalas del cerebelo golpean a la región bulbo-protuberancial, a la región de la clava y el paciente muere. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. La región temporal, de alto riesgo. La región de fosa posterior, muy sensible. Tanto así que cuando en fosa posterior, si una masa tiene más de 3 centímetros en fosa posterior, debe ser operada. Inmediatamente, porque el enfermo se muere. Así somos de radicales, en fosa posterior. Cuando no se hace nada, la hipertensión endocrinal tiene pues etapas. La primera etapa es cuando empieza a desplazarse el líquido cefalorraquídeo por la masa nueva, se desplaza el agua, se pasa la sangre venosa, la sangre arterial, en fin, es la primera etapa. El enfermo a veces no tiene síntomas ni signos, lo compensa. Pero viene la segunda etapa, cuando empieza a aparecer hipertensión bradicardia, porque ya la pija empieza a elevarse, porque ya no entra sangre pues al lecho capilar, ya empieza ya a haber problemas. Y en la tercera etapa ya la masa ha crecido y está herniándose. Entonces ya vienen más síntomas, ya hay hipertensión bradicardia, trastorno sensorio, etc. Todo por alteración de la isquemia, hipoxia que hay. Y la última etapa ya es cuando está en la región vulvar, ya cuando es el nivel vulvar el que está alterado. Ya es una cosa irreversible. El paciente está agónico. ¿Hemos visto casos así? Sí. Yo he visto casos así. Cuando era alumno, por ejemplo, asistí a un fallecimiento de una 28 años, caquética, que no tenía absolutamente masa muscular, está bien flaquita, y el diagnóstico era tuberculosis pulmonar. Pero estaba haciendo bradicardia, hipertensión y trastornos respiratorios. Y el profesor que nos asistía, el maestro, nos hacía una clase brillante sobre el reflejo de Cushing. Pero no se hacía nada. ¿Qué se hubiera hecho? Una válvula. ¿Por qué? Porque tenía hidrocefalia esa mujer. La tuberculosis con mucha frecuencia provoca hidrocefalia. Y eso provoca enclavamiento y muerte. Y se murió la joven. Le hicimos la necropsia, me acuerdo. Bajamos a la necropsia con todos los otros que estábamos ahí rotando. ¿Y qué encontramos en la necropsia? Efectivamente una hidrocefalia severa, los ventículos dilatados, y tenía una tuberculosis miliar. Ahí conocí el término miliar. Miliar. ¿Qué significa? Que tenía tuberculosis en la cavidad peritoneal, en el epiplo, en los pulmones, en el corazón. Todo estaba lleno de TB. Una TB brutal. Primera vez que vi en mi vida. Quedé impresionado del daño que provoca la tuberculosis, del reflejo de Cushing, y de que se enferma, a pesar de la TBC, no se hubiera muerto, porque se le da tratamiento y se le pone su válvula y vive. Por eso le decía, es una causa tratable. Pone su válvula la paciente que tiene tuberculosis y se acabó el problema. Hablamos de edema cerebral. El edema cerebral pues es de 3 tipos. El cerebro se hincha. ¿Por qué se hincha? Se hincha por causas vasogénicas. O sea, aumenta la permeabilidad capilar. Ustedes acá, por favor, acá estoy señalando con la... escapa el líquido. El ultrafiltrado de plasma se filtra y hincha. Eso se ve frecuentemente porque hay disrupción de la barrera hematoencefálica, se ven tumores, abscesos, trauma, infecciones, ¿no? O es citotóxico, como ven ustedes acá. En el citotóxico, las células se hinchan y fallan los canales, se hincha la neurona y falla el canal y se mueren, ¿no? Entonces es un edema citotóxico. Generalmente se ven en las zonas de hipoxia, ¿no? Y el edema intersticial, que lo vamos a ver mañana, es en el líquido cefalorraquídeo, en la pared del ventrículo está el epéndimo, y es tan fuerte la presión que el agua pasa a través de esa cavidad y se filtra, ¿no?
y aumenta la presión hidrostática. Entonces hay un flujo transependimario, se llama hidrostático, edema intersticial, transependimario. Y se ve en las tomografías, ¿eh? Se ve como una hipertensidad blanca alrededor de los ventrículos enemigos frontal, los costados, ¿no? Edema transependimario se describe cuando hay fallas severas. Seguramente vamos a ver en alguna oportunidad en la exposición. Entonces los edemas pueden ser vasogénicos, citotóxicos, intersticiales. Bien claro. ¿Ya? ¿Dónde se ven? Los vasogénicos, ven ustedes, en los tumores primarios, metastásicos, en traumas, abscesos, fase tardía de infartos cerebrales. El edema citotóxico en la intoxicación por agua, en las fases precoces de infarto cerebral. Y el intersticial en la hidrocefalia que les hablaba ya. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se compensa la presión intracraneana aumentada? Ya hemos hablado bastante sobre eso, hemos dicho ya, se desplaza el líquido cefalorraquídeo, se desplaza la sangre o se desplazan las estructuras. Hemos visto que si se desplaza el líquido cefalorraquídeo, desaparece, ya no hay cisternas, no hay ventrículos, sangre, no hay flujo, hay trastornos de flujo, hay edema, isquemia, etc., ¿no? Y las estructuras buscan salida haciendo las hernias. ¿Ya? Aquí les pongo un recuerdo de qué condiciones están asociadas a PIC aumentada. Todas las masas, hematomas, de todo tipo, tumores, abscesos, hemorragias, todas las masas. Edemas, infarto, isquemia, hiponatremia aguda, ¿no? O edema vasogénico, por ejemplo, en encefalopatía, en el TEC, encefalitis, encefalopatía, en la hemorragia subarachnoidea, por ejemplo, hay edema vasogénico, ¿no? Cefalia comunicante, no comunicante, propinol preso coroideo. O sea, todas esas condiciones crean hipertensión endocrinal. Y todas son evitables. ¿Por qué? Porque tenemos el diagnóstico a la mano con la tomografía y la resonancia. Estamos hablando de que se desplaza el TEC, se mueve hacia otro lado. Entonces hablamos de la hernia luncus, en el tentorio, las hernias transtentoriales en la línea media, la hernia subfalcial y la hernia cerebelosa hacia arriba y hacia abajo. Vamos a verlas. Acá tienen los distintos tipos de hernia. Acá tienen una masa epidural. Aprieta hacia este lado izquierdo, aprieta hacia el lado derecho, miren, aquí ya es una hernia subfalcial. El tejido frontal, acá está al lado del cerebro, es empujado por debajo hacia el otro lado. La hernia temporal, la hernia del uncus, la masa empuja hacia abajo al uncus y aprieta el tronco, a otro tipo de hernia. Si la masa aprieta hacia abajo, se llama hernia transtentorial hacia abajo. Ahora hacemos mucha craniotomía compresiva, nuestros pacientes están sin plaqueta. Existe a veces casos de que hay un tumor acá y se sale por ahí, por el huequito y se sale, es una hernia externa. Frecuente verla, ahora que hacemos tantas craniotomías compresivas. Se ve. Entonces acá tienen ustedes un esquema donde se ve el cerebelo, la fosa posterior y la hernia transtentorial hacia arriba. Si acá hay una masa, empuja hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Es una hernia transtentorial hacia arriba. O si va hacia abajo, es el vermis cerebeloso y la amígdala la que comprimen la región vulvar, o otro tipo de hernia, ¿no? La hernia de la amígdala. Entonces acá es lo mismo, miren, la hernia subfalcial, acá está el lóbulo frontal, se va por ahí, la hernia transtentorial hacia abajo, que es una masa acá que empuja hacia abajo y comprime el tronco, y la hernia temporal, la hernia uncal, la que comprime, ¿ya? Tienen su esquema ahí para que aprendan bien este mecanismo del daño, del desplazamiento de las hernias. Las más importantes son, para que recuerden siempre, la uncal. Acá tienen una masa en una resonancia, una masa en el uncus. Miren cómo el uncus está apretando el pie del pedúnculo cerebral. Está aplastando ahí. Ya saben ustedes que da midriasis, hemiplegia al otro lado, etcétera, ¿no? Esta hernia transtentorial central nos ha costado algunos muertos a nosotros, porque esta crece y empuja hacia abajo y el paciente desenclava y se muere. Y no solamente es con un meningioma, hemos visto una muerte de una joven de 23 años con un quiste de cisticerco, gigante, que le aplastó y le provocó paro, y la mató. Y la hernia amigdaliana, que es esta hernia de acá,
es hacia abajo. Y eso con frecuencia se ve cuando tengan cuidado cuando hagan punción lumbar. Existe eso. Y ustedes hacen punción lumbar y al evacuar líquido, jalan esa zona y ¡pum! Se enclava y se muere el paciente. Se ha visto casos de muerte por eso. Yo he visto. Por eso nunca se haga una punción lumbar sin el apoyo de un neurocirujano o un neurólogo, y por lo menos una tomografía. Si no tiene tomografía, no la hagan. Si no tiene tomografía, no hagan nunca una punción lumbar en un paciente que se llama con encéfalo agudo, o sea que sospechan ustedes que tiene una masa en el cerebro, que tiene hipertensión endocraniana, que tiene ¿qué cosa? Vómito, rigidez de nuca, coma, bradicardia, paro respiratorio, etc. Todo eso da la hernia amigdaliana. Hay muertos por eso. Desde el punto de vista tomográfico, bueno, hay lesiones que son, el más grave es la injuria difusa grado 3, donde hay masa, cisternas comprimidas. Acá se juega mucho con las cisternas. Ya les he dicho los signos indirectos de hipertensión endocraniana, ¿no? No hay cisternas, hay masa, no hay masa, etcétera, ¿no? Entonces tienen ustedes el Marshall, que es el anterior que he pasado, que está en castellano ahora. Ese es importante que lo conozcan para aplicarlo ustedes en su internado cuando estén en emergencia, ¿no? Ustedes ven que las cisternas están ausentes, es Marshall 3. Si está desplazada la línea media, Marshall 2. Si está la línea media muy desplazada, más de 5 minutos, es Marshall 4. Entonces tienen ahí ustedes para calificar el Marshall, que es importante, ¿eh? Y si es difusa, te ha hinchado todo y no hay más, es Marshall 1. ¿Ya? Y esto quisiera que se lo graben bien en su cabecita. ¿Qué hallazgos deben ser evaluados en emergencia, en tomografía y resonancia como efecto de masa? Eso es para ustedes que van a ser internados dentro de poco. Herniación de uncus, trastorno de línea media, borramiento de los ventrículos, no hay ventrículos, no hay surcos, las cisternas están cerradas, la cuadrigeminal está cerrada y se borra la cisterna. Todo esto es agua. Ventrículos, surcos, cisternas, cisterna magna, no hay agua, o sea, es severo. Hay hidrocefalia, o hay hemorragia, o hay edema, o hay cambios óseos, a veces hay destrucción de huesos, etcétera, etcétera. Todos esos de masa que hay que ser evaluados con ustedes, tienen que ser acuciosos, no lo pueden dar de alta, bajo ningún punto de vista. Ese enfermo se muere, no se olviden. Hernia, desviación de línea media, borramiento de los ventrículos, hidrocefalia, hemorragia. Todos esos son cambios de masa en la tomografía y en la resonancia. Es lo más importante que deben recordar. Lo demás ya es para el especialista. Ustedes tienen que saber eso. ¿La presión se monitoriza? Sí. 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 Se le pone en milímetros de mercurio. ¿Qué beneficios tiene hacer monitorear la pico? O sea, determinarla, ¿no? Miren, determina qué vamos a hacer con el paciente. Si ustedes ven acá, el monitoreo mejora la mortalidad. Eso está demostrado ya, entonces es beneficioso. Tiene gran impacto guiando la terapéutica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo vemos en global, en completo. No solamente es colocar el catéter, no, hay que analizarlo en globo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que el paciente entra a UCI, tiene lesión primaria porque le cayó, por decir, ¿no? Le cayó un tronco en la cabeza. No podemos evitar, pero ya le cayó, se llama lesión primaria, un impacto. Ese impacto ha generado lesión secundaria. Y la lesión secundaria provoca daño neurológico. ¿Y cuál es? El deterioro, el umbral, hay alarma sobre eso y actuar, la intervención de nosotros, que es consecuencia obviamente del impacto. Ese es el modelo tradicional, lo que siempre hemos hecho. Actualmente hacemos de otra manera. Actualmente hacemos monitoreo multimodal. Para evaluar todo esto hacemos monitoreo. La presión de perfusión cerebral, la presión intracerebral, hacemos el Doppler, la saturación de oxígeno del bulbo yugular,
la concentración de oxígeno ¿cómo se llama? En el parénquima cerebral, la dosaje de glucosa, lactato, glutamato, encefalograma. Todo eso se llama monitoreo multimodal. ¿Ya? O sea, la idea, ¿cuál es? Minimizar la lesión secundaria. Minimizar la lesión secundaria. Eso es un intensivismo. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, como ven ustedes, hay un daño sistémico, volúmenes intracraneales, hay perfusión cerebral, daño metabólico y componente electrofisiológico. Todo eso se integra. Todo eso se integra. El daño neurológico o la clínica, que es importante. Es importante. Descerebración, ausencia de reflejo nauseoso, anisocoria, decorticación. Todo eso tiene que evaluarse así, con seguimiento y con imágenes, ¿no? Sistémicamente, la presión arterial, la saturación de oxígeno, el nivel de CO2, la temperatura, la glucosa, son sistémicos. Los volúmenes con la PIC, tenemos la PIC. La perfusión cerebral con la presión de perfusión cerebral, la oximetría cerebral, el Doppler transcranial, todo eso nos da idea de la perfusión cerebral. El estado metabólico lo vemos con la microdiálisis, la oximetría cerebral, o sea, esto tenemos microdiálisis nosotros, y la electrofisiología con el electroencefalograma y los potenciales evocados somatosensoriales, o sea, todo esto se integra, y todo esto se integra y nos da un plan terapéutico. Entonces, en base a eso es que se maneja bien un paciente en la UCI. Por eso quiero que entiendan ustedes que nuestra neuro-UCI se ha triplicado, porque se ha aumentado todo eso, y nosotros hemos trabajado desde el comienzo de los años 80 en darle realmente la importancia a todas las partes que tiene, ¿no? El monitoreo multimodal, que es procesos que hacemos, el flujo, la liberación de oxígeno, el metabolismo y la función neurológica, ¿no? Entonces tenemos monitoreo no encefálico, encefálico, global y regional. O sea, es básicamente. ¿Por qué se monitoriza la PIC? Porque lo que tenemos que ver es que no hay una masa que se vaya a descompensar. Y ven ustedes ahí. Esto es importante que lo recuerden. Cuando disminuye la distensibilidad, viene el colapso de la microvasculatura cerebral. El paciente se enclava. Ya viene la isquemia y la hernia. Mientras esté compensado, o sea, hay una alta distensibilidad, o sea, se adapta, se compensa. Entonces, y esa reserva se va depletando, se va acabando. Cuando ya no hay distensibilidad, o sea, ya no se adapta, ¡plac!, el paciente colapsa. Entonces, la PIC debe monitorizarse por criterios diagnósticos, terapéuticos y pronósticos. Desde el punto de vista pronóstico, ¿ayuda? Sí. Uno puede prever cómo va a quedar el paciente. ¿Cómo se monitorea? Al ventrículo, ven ustedes acá una sonda, al parénquima, hay subaracnoideo y el epidural, ¿no? Si se comparan los ventriculares con los demás, ¿no? Con los sensores, bueno, en realidad todos tienen ventajas y desventajas. Depende de la capacidad económica que tengamos y depende de lo que nos compren, ¿no? El gol estándar se hace con la presión intraventricular, porque uno tiene el PIC, el nivel preciso, y puede utilizar el líquido cefalorraquídeo, puede evacuarlo y hacer dosajes. Acá tienen los monitores que usamos nosotros, el principio con las ondas, este monitor que usamos, el Codman. Se monitorea todo lo que ustedes ven, prácticamente todo. Tiene que tener un coma menos de 9, lesiones ocupativas de espacio, que requieren ventilación mecánica, traumatismo es moderado, grave, incluso posoperados, ¿no? ¿Y cuál es la única contraindicación para un monitoreo del cerebro? La coagulopatía. Hay enfermos que tienen coagulopatía, hay enfermos que tienen baja plaqueta, tienen 20.000 plaquetas, 50.000 plaquetas, qué sé yo. Y bueno, cuando se ha hecho, hemos encontrado unas hemorragias brutales. Yo recuerdo haber visto unas 3 o 4 hemorragias intracerebrales así, brutales, ¿ya? Desde la punta de la nariz hasta el occipital, por haber hecho un monitoreo de sensor
a un paciente con trastorno de coagulopatía, con coagulopatía no revertida, brutales. Hay que ser bien acuciosos en eso, no hay que pisar el palito. Se le puede monitorear a todo paciente posoperado inmediato, que no está bien, que tiene un tumor, que se le ha sacado un tumor, que está en ventilación. Se le puede monitorear la PIC, pero nunca si es coagulopatía, nunca. ¿Ya? Se utiliza transductores externos. Miren ustedes, eso se infectan mucho, 10% de infecciones. Es terrible eso, se infectan mucho. Es una de las principales, ¿no? La infección. Generalmente tiene dos ondas, la patológica es la P2, no se olviden nunca. La P2 es la onda patológica. Eso es lo que se busca. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 3 a 5 días, a veces hasta 21 días, ¿no? El principal problema, lo he puesto yo, es la colonización, o sea, se llena de bacterias. La contaminación, se contamina porque la mano está cochina para agarrar y lo malogra, y se infecta. Hay una ventriculitis, o sea, sobre cuernos palos. O sea, encima de que está mal, le cae su palazo, o sea, se infecta. Tiene que tener cuidado también con la calibración. A veces no se calibra adecuadamente, no se conoce el proceso completo de calibración, y de repente sale hipertensión y no la tiene. O sale que está normal y tiene hipertensión. ¿Por qué? Porque está mal calibrado. Entonces es importante esa parte, ¿ya? Y en general, ¿cómo se trata? Ven ustedes, posición de la cabeza, sedación, relajación, evacuación de líquido cefalorraquídeo, agentes osmóticos. Vamos a ver uno por uno para que se vayan adaptando a lo que hay que hacer. Eso ustedes pueden hacer, miren ustedes. Un paciente con sospecha de hipertensión endocrina en emergencia, posición de la cabeza. Deben dejarlo en semisentado, nunca con la cabeza colgando. 30 grados, señoritas, 30 grados, póngalo en 30 grados. Cielo. Y bueno, estoy muy ocupado, tengo la onda. El tratamiento, 30 grados. Y eso tiene su razón de ser. Eso favorece el retorno venoso, ¿ya? Y hay estudios donde es de la parte más importante, ¿ya? Baja la PIC, ¿ya? El otro, sedación, tenerlo relajadito, sedado, eso reduce la demanda metabólica. Eso se hace en emergencia. Indicaciones del interno de Water, semisentado. Pues ahí lo tienen con la cabeza colgando, lo tienen toda su suerte, botados ahí. No, ahí empieza el tratamiento. Nunca usar soluciones hipotónicas, no deben usar jamás dextrosa al 5%, nunca, por favor. ¿No? O cero fisiológico medio normal, tampoco. Eso aumenta el edema cerebral y aumenta la PIC. Siempre tienen que usar suero fisiológico isotónico al 9 por mil. Siempre 9 por mil. Suero salino para tener eubolemia. La evacuación del LCR eso lo hace el neurocirujano, como con una aerosircular externa, eso se evacúa. Y a veces, actualmente, se hace la cisternotomía quirúrgica. Cisternostomía, o sea, el enfermo entra a sala, se le abre la cisterna, se le abre la lámina terminal y se evacúa y se acabó el problema. Hay buenos trabajos sobre eso, pero es algo no aceptado por todo el mundo todavía. Está más o menos en algunos lugares, ¿no? Está en la China, está en Pakistán, está en la India, en Hungría, hasta donde recuerdo, ¿no? Hay residentes de acá del Perú que han ido a trabajar con Cherian sobre cisternostomía quirúrgica. Y nosotros hemos hecho acá, esto se conoce desde el año 2015, o sea, no es nuevo. Ya se sabe que se puede hacer eso, y se está haciendo, pero no es aceptado todavía. Hay gente que no le da importancia, pero hay que hacerlo cuando es necesario. También colocar un dren lumbar para evacuar el líquido cefalorraquídeo, hay que tener mucho cuidado porque se pueden clavar. Se pueden clavar. Osmóticos, el manitol es por excelencia, ¿no? Ustedes ya conocen el uso del manitol, pero hay que tener mucho cuidado, porque provoca rebote, hipovolemia, hipotensión. No hay que usar, y también provoca daño renal. Lo ideal es usar solución hipertónica. Y es más, hemos llegado a una conclusión un poco empírica, pero la hacemos así en la práctica. Cuando hay traumatismo usamos hipertónica, solución salina, y cuando hay hemorragias usamos manitol, ¿no? Entonces las hipertónicas, a esa concentración, pero tiene un problema, pueden provocar edema pulmonar, o sea, hay que usarles en neuro-UCI, no en la calle, neuro-UCI.
La hiperventilación, como ya les hemos explicado, se intúa al paciente, se le hiperventila y se normaliza, pues, pero no hay que bajar de 30 a 35 mililitros porque si no se provoca isquemia y se aumenta el problema, ¿ya? Siempre hay que evitar las convulsiones, porque las convulsiones aumentan el flujo sanguíneo cerebral y eso pues aumenta la presión intracraneana. Una convulsión es como que a uno lo obligan a dar la vuelta al Estadio Nacional 7 veces, termina pues muerto. Entonces no debe convulsionar, se le da anticonvulsionantes profilácticos incluso. No debe haber hiperglicemia, debe estar alrededor de 200, no, ni tampoco hipoglicemia, porque el enfermo necesita glucosa, el cerebro necesita glucosa. Ninguna de las dos, ni hiperglicemia ni hipoglicemia. No usar cono barbitúrico, ya no se usa, ya no hay. Es más, el cono barbitúrico provoca, pues, provoca hipotensión severa a veces, o se impregna, y el enfermo queda descerebrado pues, prácticamente, ¿no? Ya no se usa. La temperatura sí se controla, sí se controla. ¿Aló? Sí. Se equivocaba. Entonces, la temperatura se utiliza, hay máquinas de hipotermia. Da neuroprotección y disminuye la PIC. Hemos nosotros bajado hasta 12, 13 milímetros con hipotermia nomás. Hay máquinas de hipotermia muy buenas. He estado probando algunas. Generalmente lo que hay máquinas de hipertermia, porque el enfermo se enfría. Y entonces para evitar eso le dan calor. Cuando hemos querido buscar nunca hemos encontrado, porque todas son mantas para el calor, todas son para darle calor, porque hay hipotermia, pues en normal, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es bajar la temperatura, porque están con 39, 40, especialmente cuando hay daño hipotalámico, entonces hay que colocar máquinas ahí le ponemos hielo, pero ahora hay máquinas de hipotermia. Y el paciente baja y mejora. Hemos usado nosotros. Corticoides no se recomienda. Aumentan la sepsis por trastornos pulmonares y urinarios, no sé, ya no se usa. Había época que se usaba hasta 100 miligramos en bolo, una brutalidad, pero no se usa, no tiene lugar. Entonces, en general, para la hipertensión endocraniana tenemos medidas generales, ya les he dicho, o sea, lo que ustedes pueden hacer en emergencia. Cabeza levantada, 30 grados, semifowler, euvolemia, usar cloruro de sodio, mantener una buena presión de perfusión cerebral con o sea, tener una buena presión arterial, mantener la normotermia en 37,5 y dar antiepilépticos. Eso es general, eso lo pueden hacer ustedes. Y terapia específica ya la usa el especialista, pues lo va a sedar con bloqueo neuromuscular, le va a hacer drenaje líquido-cefalorraquídeo, le va a dar manitol, eso es en la UCI ya. Se hiperventila intubado, se eleva la presión de perfusión cerebral con vasopresores, etc. Y opcionalmente se le da barbitúricos o lo que vamos a hablar dentro de unos minutos, craneotomía descompresiva. Acá les voy a dejar este nuevo artículo que es del año 20, hace poco nomás, es el GHOST-CAP para tratar a la lesión aguda que necesita tratamiento de nosotros. ¿Qué es importante desde el punto de vista de alarma, que es diariamente, que se ve rápido? Glicemia, hemoglobina, oxígeno, sodio. Glicemia tiene que estar, ya les dije, 200 miligramos. Hemoglobina por encima de 10 gramos. Oxígeno entre 95 y 98. Sodio 135 a 142. Eso tiene que hacerse. Para eso se usa pues la solución salina, el oxígeno, eso se ve. Y son las iniciales de GHOST, G-H-O-S. Ahora, sobre el tejido cerebral, ¿qué influye la temperatura? Las máquinas de hipotermia. El confort, darle una buena tranquilidad al paciente, mantener una buena presión arterial y un buen CO2. Si ustedes suman eso, se llama GHOST. Así se llama eso. Entonces, eso va a dar más o menos objetivos específicos para dar protocolos terapéuticos, un abordaje multidisciplinario y la integración del monitoreo. Acá les dejo esto importantísimo que lo lean para que vean ustedes cómo antiguamente, yo aprendí eso en los 80s, y después ya cambiamos, ahora ya lo han articulado como GHOST-CAP, pero antiguamente para el paciente de UCI ir a alimentar era FAST-UC. ¿Qué significaba? Alimentación,
analgesia, sedación, prevenir la tromboembolia, levantar la cabeza, evitar las úlceras gástricas por estrés, decíamos, y control de glucosa. Era un acrónimo, FAST-HAP. Entonces, eso hacíamos. Ahora no, ahora es GOSCAP, o sea, glucosa, hemoglobina, oxígeno, niveles de sodio, temperatura, confort al paciente, presión arterial, cambios en el CO2. Se llama GOSCAP. ¿Ya? Entonces, es un concepto nuevo, es un mnemotécnico que ustedes lo deben aplicar en emergencia para poder atender adecuadamente a estos pacientes que tienen lesiones graves, lesiones agudas, lesiones que necesitan atención para evitar ¿qué cosa? Pacientes que tienen trauma, edema cerebral, hipoxia tisular, convulsiones, etcétera, tienen que hacer este uso, ¿ya? Racional. Y si todo falla, si todo lo que hacemos falla, el enfermo está con una severa hipertensión endocraniana, a pesar de todo lo que hacemos hacer de GOSCAP y toda esa cosa, lo único que nos queda hacer la craniotomía es compresiva, que mejora. La craniotomía es compresiva, denme unos 5 minutos más, se utilizaba en los años 80, 90, 80, 85 más o menos. Era un conversatorio, pues, como los cuentos de la cripta. En la hora de la cena, conversábamos que se había operado así, o sea, anecdóticos. No había ningún estudio doble ciego. Recién, de hecho, hace poco. ¿Ya? Entonces, todo era anecdótico, pero después ya empezó a tratarse con craniotomía unilateral, como ven ustedes acá, o bifrontal, bilateral, ¿no? Para combatir el edema cerebral. ¿Tiene indicaciones? Sí. Entonces la supratentorial con la infratentorial. Si son extraxiales, como el empiema subdural, qué sé yo, hematomas, isquemias severas, o en infratentoriales, ¿no? Síndromes de herniación, hematomas, se operan, pues, o hematomas pequeños. Básicamente hematomas tumores. La craniotomía descompresiva, ¿no? Tiene que hacerse de tal manera que no aumente la morbilidad del paciente. Nosotros hacemos aumento o sea, abrimos el cráneo para que el cerebro tenga más adaptabilidad y se reacomode ante el edema. Entonces puede ser unilateral o bilateral. Si es unilateral, pues es un hematoma, se saca la masa, ¿no? Ya está. Pero si es una cosa difusa bilateral, hay que ser bifrontal, o sea, hacer las dos cosas. Miren ustedes acá, tremendo edema. La línea media está al otro lado. El ventrículo está colapsado. Esta sombrita que ven ustedes acá es el septum pellucidum, la línea media. Y esta es la línea media anatómica, de acá a acá. Está prácticamente a 2 centímetros. O sea, es brutal. Se impone hacer una craniotomía descompresiva de todo el hemicráneo derecho, para que el cerebro regrese a su sitio. ¿Por qué? Porque ese desplazamiento de la línea media tiene compresión vascular, estrangula los vasos, aumenta el edema. Y bueno, como les decía, los casos eran cuentos de la cripta, pues, 4 casos, 5 casos, hasta que vinieron el estudio DECRA, que se hizo en Australia, y el estudio Rescue ACP, que se hizo en la Universidad de Cambridge. Pero miren ustedes el trabajo, ¿no? Si ven en los cuentos de la cripta era con 3 casitos, 5 casitos, este que tenía 27 casitos, ¿no? Viene el DECRA y 210 pacientes. El Rescue ACP, 600 casos. Este fue brutal. Nosotros hemos participado acá en el Rescue ACP. Hemos mandado 20 casos, nos aceptaron 11. Hemos presentado nuestros casos, por eso conocemos sobre el tema. ¿Ya? Interesantísimo. Publicado, el DECRA se publicó en abril del 2011, como ven ustedes acá, en el New England Journal of Medicine. Es un estudio multicéntrico, acá están las conclusiones, dice, en el DECRA, adultos con severo traumatismo difuso y hipertensión refractaria al tratamiento, la craniotomía descompresiva bifrontotemporoparietal, o sea, los dos lados, bifrontotemporoparietal, disminuye la presión intracerebral y disminuye la estancia en la UCI, pero está asociada a muchos pronósticos desfavorables. Ellos lo suspendieron, según lo que se comenta, por la cantidad de complicaciones que tuvieron. Infartos, fístulas, qué sé yo.
infecciones, lo suspendieron. ¿Ya? Entonces acá tienen ustedes el DECRA, su tratamiento y sus conclusiones, ¿no? Bueno, ellos se pararon en eso, pero yo me pregunto, complicaciones tiene todo el mundo, pero el único que no tiene complicaciones es el que no hace nada, o sea, hay que seguir nomás. Este es nuestro rescue. Empezamos así, acá tenemos un teléfono, un fax para llamar, está nuestro protocolo, entramos en la noche, teníamos 2 brazos, las opciones, venticulostomía, hacíamos todo esto, hasta el estadio 3, hasta que lo randomizábamos. Y teníamos brazo quirúrgico, brazo médico, ¿no? Entonces, mandámoslo todos nuestros casos a Inglaterra. Ya, allá este trabajo ya terminó, ya han presentado, Hutchinson ha presentado las conclusiones, y las conclusiones es que la craniotomía es compresiva precoz se asocia a un mejor pronóstico clínico y menor mortalidad. Tiene que ser una craniotomía amplia, y me permite un mejor control. ¿Ya? Obviamente que hay mucha gente que critica, dice que uno aumenta la cantidad de gente que debe morirse. No, pues, pero es que no entienden que un familiar quiere a su pariente vivo. Y lo tienen. Y a los 6 meses, la craniotomía es compresiva en pacientes con injuria severa y hipertensión refractaria al tratamiento, resulta en baja mortalidad, pero dice alta frecuencia de estado vegetativo. O sea, eso les parece mal. Con severa, en fin. Pero, en general, estas son las complicaciones que han habido. Hemos tenido muchas. La técnica, miren ustedes, se saca prácticamente todo el hueso hasta la región occipital. Pero lo importante es esto, vean ustedes. Se hace la craniotomía, cae la presión. Se abre la duramar y saca el hematoma, abajo. La PIC cae. La presión cae. Eso es lo bueno. Eso es lo demostrable, lo que es útil de este tipo de trabajo. O sea, la craniotomía es útil, se hace. Se saca el cráneo, se abre la duramadre, ven ustedes, se evacúa. Ahora nosotros estamos haciendo, cuando hacemos esto, nos vamos a la cisterna, hacemos cisternostomía. O sea, por todo lado, miren esta criatura. Esta criatura tiene tremendo coágulo subdural por un tramo, se hincha el cerebro, una es compresiva, miren ustedes, tremenda cosa acá. Pero se salvó. Ahí está, y acá se le ha repuesto su huesito y está la criatura. La craniotomía es compresiva, ayuda, salva vidas. Salva vidas. Y también lo usamos la craniotomía es compresiva, no solamente para el TEC, también lo usamos para la hemorragia subrenal grave. Este paciente viene con hemorragia, tiene sangrado, se le hace su craniotomía con ese clip el aneurisma y se le ayuda a vivir. Entonces hay que entender la fisiopatología de la injuria. El aumento de la PIC es un epifenómeno de todo esto. Edema vasogénico, edema citotóxico, convulsiones, falta de oxígeno, isquemia cerebral, disfunción del flujo sanguíneo cerebral, apoptosis, isquemia cerebral, excitotoxicidad, hipermetabolismo. Todo eso concluye en eso. Pero para que sea bien nuestra descompresiva tenemos que seleccionar al paciente, identificar el momento, no ir muy tarde ni muy precoz tampoco. Hay que ver todos los neuroparámetros, hay que hacer una estándar, no hay que hacer huequitos chiquititos para volver a entrar después. Generalmente nosotros hacemos de 15 a 18 para arriba, tiene que ser grande. Hay que seguir al paciente. Y lo más importante es el postoperatorio. Si uno lo maneja mal, el paciente no va bien, el paciente muere. Últimamente, para otro problema de hipertensión endocraniana, que es el hematoma subdural agudo, se ha hecho otro trabajo, el rescue para el hematoma subdural agudo, todavía no están las conclusiones, que es un subdural agudo, miren ustedes, tremenda masa, el enfermo está grave, generalmente están en coma, ¿no? Acá tienen ustedes la sangre, el coágulo que tiene hematoma subdural agudo, todavía no hay los resultados, apenas sea lo vamos a poner, y eso es todo, muchas gracias. Preguntas, por favor, con relación al tema. ¿Aló? Sí, doctor Wong, dígame usted. Buenas tardes. Doctor, una consulta. Algo así como, bueno, en la parte farmacológica, cuando uno menciona que tenemos que bajar la presión intracraneal, no debemos bajarlo más allá del 15% de la presión con la que encontremos al paciente. En esos casos, cuando mencionó lo que sería la hemicraneotomía, también se tiene que tomar en cuenta hasta dónde puede no se baja llegar. No.
Ajá. No, no, cuando uno hace la craniotomía compresiva, lo que uno quiere es que Exacto. baje toda la presión. Ah, Claro. perfecto. Ahora, muchas veces sube con ¿cómo se llama? Antes de operarse estaba con su monitor. Y después de operado sube con su monitor a la UCI. Para seguirlo monitoreando. ¿Ya? Lo que uno quiere es que la presión intracerebral esté menos de 20. A veces sube hasta 30. Le damos tratamiento, y no baja, no baja. En ese momento se determina que es refractaria al tratamiento. Y si el paciente empieza a descerebrar, a hacer anisocoria, ni modo, tiene que operar. O sea, cuando es refractaria al tratamiento que se ha hablado, se plantea la craniotomía descompresiva, previa junta médica, ¿no? Hay que estar ahí, vamos generalmente 4 o 5 médicos a analizar el caso. Porque es una decisión importante. La familia, si te va mal, la familia te enjuicia. ¿De acuerdo? Y lo que Perfecto. uno quiere es hacer un trabajo amplio. O sea, por ejemplo, hay gente que va a operar y hace una tapita de 6 centímetros. Está la fuerza dentro que por ahí se empieza a salir el cerebro, se hernia y se necrosa. Se aprieta, sale como un puño duro. Entonces tiene que ser amplia. Si es amplia desde la frente, o sea, frente hasta el occipuxo y todo el temporal, toda esa tapa se saca, el cerebro queda latiendo, suavecito. Hinchado, pero va, y después va bajando un poco. Se le da una oportunidad de vida al paciente. Como te digo, es una medida desesperada. Es lo último que nos queda. ¿Ya? Después de eso no hay otra. Por eso al paciente, a la familia se le dice, vamos a intentar salvarle la vida. Ojalá se pueda. Porque es una situación desesperada. ¿Ya? ¿Otra pregunta, porfa? Gracias, doctor. Para nada, David. ¿Alguna pregunta más? Bien. Lucero, ¿estás presente? Lucero Tafur. Creo que no está. Sí, doctor. Disculpe, es que la Ya, señora... te voy a enviar las diapositivas para que la distribuyas a todos tus compañeros, ¿ya? ¿Ok? Ok, doctor. Listo. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, Bueno, doctor. muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas Gracias a tardes. ustedes. Gracias a ustedes.